27 de febrero del 2019, amigos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar por ustedes. Aquí iniciamos. La ministra del Interior, María Paula Romo, confirmó que el exsecretario de Comunicación y prófugo de la Justicia, Fernando Alvarado, fue localizado en Venezuela. Romo indicó que no tiene información oficial, pues las relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro están rotas. Que la información publicada en un portal digital de noticias ha sido confirmada por fuentes no oficiales del gobierno de Maduro, pero que el exsecretario de Comunicación del gobierno de Correa reside en Caracas. La información que tenemos, pues efectivamente nos permite no solamente suponer que está en Venezuela de manera informal, extraoficial, sino además suponer que está con conocimiento y protección del régimen de Maduro. Recordó que sobre Fernando Alvarado pesa difusión roja de Interpol, pero mientras esté protegido por el gobierno de Maduro será prácticamente imposible lograr su captura y traerlo de regreso al país. Lo que significa que en el momento en el que existiera un gobierno que cumpla con las normas, tendrían la obligación internacional de detenerlo y entregarlo a las autoridades ecuatorianas. En Ecuador, Alvarado es considerado prófugo de la justicia, fue procesado por peculado y cuenta con orden de prisión preventiva. El exsecretario de Comunicación se sacó el dispositivo de vigilancia electrónica y huyó del país el pasado mes de octubre. Con la protección del régimen de Maduro, no hay más que el gobierno pueda hacer. La ministra Romo también se refirió al caso de los hermanos Isaías detenidos en Estados Unidos por un tema migratorio, aunque recordó que sobre ellos pesa un pedido de extradición. Las órdenes de detención están vigentes y en derecho serán ejecutadas el momento en el que lleguen al país. Si esa es la decisión que toman las autoridades migratorias, decisión de la que evidentemente estamos pendientes. En los mismos términos se expresó el secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán. Al mismo tiempo, habló sobre el recurso de habeas corpus. Un juez tiene que ordenar un recurso de habeas corpus con una sentencia en firme y una persona en el Ecuador. Por tal razón, a nosotros nos corresponde ejecutar la sentencia que marcaba la necesidad de que los hermanos Isaías vayan a prisión, y eso es lo que haremos cuando ellos lleguen a territorio ecuatoriano. En Quito informó Iván Casamen. El presidente de la República, Lenín Moreno, presidió la ceremonia militar por un aniversario más de la batalla de Tarqui y Día del Civismo. Allí el primer mandatario exhortó a los soldados a proteger la soberanía del país y de sus fronteras. El campo de Marte de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro se vistió de gala para recordar 190 años de la batalla de Tarqui, Día del Ejército Ecuatoriano. El comandante de la Fuerza Terrestre, Javier Pérez, en su discurso lamentó que varios uniformados hayan caído en garras del crimen organizado. Ciertas personas ya identificadas por la justicia, con intereses distintos a los del servicio, se desviaron de su formación como militares y como ciudadanos, cayendo en la deshonra. En nuestro compromiso de apoyo a las investigaciones. El alto oficial dijo que el ejército se debe a la patria, el respeto al orden constituido y que es necesario un proceso de transformación. Como una institución sustentada en la disciplina y la lealtad al Estado. Era turno del presidente Moreno, saludó a los más de 25,000 soldados, al mismo tiempo enfatizó en la necesidad de proteger la soberanía y cuidar de las fronteras. La soberanía también, sin duda alguna, es la lucha contra el contrabando y el control de armas para asegurar que el territorio no caiga en manos de la delincuencia. Que las Fuerzas Armadas deben responder a las necesidades de la sociedad, que los ecuatorianos exigen seguridad. En el marco de sus competencias, ahora las Fuerzas Armadas van a participar de una manera mucho más activa en estas tareas fundamentales, porque son tareas que nos piden nuestros compatriotas, que quieren saberse y sentirse protegidos, y por ustedes. Acto castrense en el que por primera vez bandas de paz de 5 colegios emblemáticos de Quito desfilaron y fueron parte de la ceremonia militar. En Quito informó Iván Casamen. La Defensoría del Pueblo pide que el gobierno declare la emergencia en el sistema penitenciario del país. Según los datos recogidos por la institución, existiría el 80% de hacinamiento en los centros de rehabilitación social. Estos pueden ser hasta... El pedido lo realizan ante la grave situación que se vive dentro de los centros de rehabilitación social del país. Según los datos recogidos por la Defensoría, el hacinamiento llegaría al 80%. Centros que tienen capacidad para 150, albergando a 719 personas, sin garantizar temas de cama o todas las necesidades
de ínfima magnitud. Es un problema estructural y si sigue así nos está llevando a un estado de cosas inconstitucional, porque hay violación sistemática de derechos. Piden intervenir de manera urgente los centros de rehabilitación social, especialmente los que fueron inaugurados en los últimos años. Creo que tenemos grandes centros regionales y que se presentaron durante mucho tiempo como el modelo de la rehabilitación, no solo del país, sino incluso a nivel regional. Hoy estamos mirando las consecuencias de ese tipo de política que se presentó como la política de avanzada en el país. Los centros, incluso estos centros regionales, presentan problemas estructurales. Por ejemplo, en la penitenciaría del Litoral el hacinamiento supera el 100% de la capacidad del centro y esto es grave, aseguran. Estamos realmente ante una situación de violación sistemática de derechos humanos al interior de los centros y esa violación sistemática de los derechos humanos está configurando lo que se llama una grave violación de derechos humanos como es la tortura. Y a esto habría que sumarle la grave situación de seguridad, pues se han registrado durante el último año 19 asesinatos. Por todo esto piden que el gobierno declare la emergencia penitenciaria para poder corregir estos graves problemas. Pero lo que sí reiteramos, no puede ser ya la declaratoria de emergencia como se ha venido utilizando anteriormente, que ha sido simple y llanamente destinada a la construcción de infraestructura. Que si no se aplican correctivos, la situación podría ser aún más complicada. Se espera que el gobierno acoja este pedido de la Defensoría y de inmediato declare la emergencia para el sector penitenciario en todo el país. Informó Javier Gallo. La Fiscalía General del Estado espera evacuar al menos 19 denuncias que existen en contra de asambleístas acusados de cobro de diezmos. Desde la legislatura se afirma que varios denunciantes se han retractado en sus acusaciones. La fiscal lo había confirmado. La institución continúa con sus investigaciones para determinar la responsabilidad de al menos 19 legisladores en contra de quienes habrían presentado denuncias de cobro de diezmos. Con 19 personas investigadas estamos avanzando, algunas están ya en instrucción fiscal y el resto sigan avanzando. Investigaciones previas no puedo darles mayor detalle. Son 19 asambleístas que están siendo investigados y esto equivale al menos al 10% de la representación dentro de la legislatura. En la fiscalía ofrecen avanzar con las investigaciones. Son todos los involucrados que fueron en su momento asambleístas y que se les está imputando algún delito de ese momento. Esto a pesar que desde la asamblea se asegura que algunos de los denunciantes se habrían retractado. Nosotros creo que hemos hecho lo que nos correspondía. Pero si los funcionarios amedrentados o amenazados han cambiado de versión, así con esas actitudes no vamos a poder combatir esas malas prácticas. Desde el despacho del legislador Fabricio Villamar se han presentado 11 de esas 19 denuncias. Esperan que la Fiscalía actúe de forma inmediata para determinar responsabilidades. Esperábamos que al retorno a las actividades de la Asamblea podríamos tener alguna información del estado en que están. Informó Javier Gallo. El juez de garantías penitenciarias, Giovanni Freire, negó la apelación presentada por el ex vicepresidente Jorge Glass para que sea trasladado a la cárcel 4 del norte de la capital de la República. Para el juez, la defensa de Glass no pudo probar técnicamente ninguna de las pretensiones que anunció como parte de la apelación. Por su parte, el abogado de Glass señaló que la decisión corresponde a un tema netamente político. Recordemos que en agosto del 2018 el ex vicepresidente fue llevado a la cárcel de Latacunga, donde cumple una sentencia de 6 años por el caso Odebrecht. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio propone que no se nombren fiscales hasta que culmine la selección y designación del fiscal general definitivo. Julio César Trujillo, titular del Consejo, respalda la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, no quiso dejar pasar por alto la rendición de la prueba oral de los candidatos a la Fiscalía General del Estado para efectuar un exhorto. El fiscal encargado y el Consejo de la Judicatura definitivo les pedimos que no hagan designaciones de fiscales en estos días que estamos en proceso de designación, que esperen unos pocos días y ya tendrán los fiscales titulares. Trujillo descartó declaraciones efectuadas por candidatos al Consejo de Participación Definitivo, que hablan de dejar sin efecto lo actuado por el transitorio. Presidente, pero el definitivo de alguna forma podría echar atrás todo lo que ustedes han hecho. ¿Hay esa posibilidad o no? No, porque el pueblo no les dio esa vacuidad a nadie. O sea, lo que ustedes designaron y hicieron, eso es inamovible. Inamovible. Respalda la evaluación a la Corte Nacional de Justicia y cuestiona el condicionamiento de algunos jueces para someterse a la misma. El reglamento era facultad del Consejo de la Judicatura.
era dictado un reglamento, tendrán que, los subalternos, tendrán que someterse. Esa es la facultad de la autoridad. Toma una decisión, los que están bajo esa autoridad tienen que obedecerla. El que se revela contra eso no merece estar ejercer ninguna autoridad. Sin dar vueltas, Trujillo habla del futuro que debería tener el Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que habría sido mejor que el presidente, que es el único facultado, convoca una consulta para ver si el pueblo quiere que continúe este consejo o desaparezca, como yo creo que debe desaparecer. En medio de esto, los 17 aspirantes de la Fiscalía en audiencia pública oral empezaron a exponer su conocimiento, que es calificado sobre 30 puntos. Creo que un gran porcentaje de corrupción en la Fiscalía. Entonces hay que combatir ¿qué? La corrupción interna. Se prevé que esta parte de la selección dure hasta el viernes, informó Héctor Romero. 241 posibles infracciones en la propaganda electoral registra la empresa encargada de efectuar el monitoreo a los medios de comunicación. La mayor parte correspondería a las empresas públicas. 20 días de monitoreo y los primeros resultados salen a la luz. Desde el inicio del contrato, que es el 8 del presente mes, tenemos 67.811 comerciales que ha sido detectado por la plataforma, de los cuales con posibles infracciones tenemos 241 comerciales. En su mayoría correspondería a propaganda de entidades públicas. Se habla de 3 posibles infracciones. Publicidad electoral de organizaciones políticas con cierre o imagen informativa del CNE incompleto. Entonces de pronto sale solo el logo, pero no sale el número de la autorización. Publicidad electoral de organizaciones políticas sin cierre o imagen informativa del CNE. Y la última, y que es la mayor cantidad, que son 238, dice publicidad o propaganda de entidades públicas sin código de autorización del CNE. Estas entran a análisis por varios canales antes que se emita una posible sanción. Las delegaciones provinciales ahí toman las posibles infracciones, hacen un análisis y de acuerdo a eso van calificando. Si es una infracción, pasaría al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional, dependiendo del tipo de la infracción, incluso puede enviar al Tribunal Contencioso Electoral para que se resuelva él. Es parte del monitoreo que efectúa la empresa Duniprod en prensa, radio y televisión a la propaganda electoral. La metodología que nosotros utilizamos se llama mediante audio fingerprints, o lo que se dice huellas digitales, que consiste en lo siguiente: mediante una huella, o digamos una propaganda, se le asigna un código. Posteriormente a esta se le sube al servidor y automáticamente se replica a nivel nacional en todas las provincias que tenemos. El Consejo Nacional Electoral contrató el servicio de monitoreo para seguirle los pasos a 504 medios de comunicación, que se distribuyen de la siguiente manera: 63 canales de televisión, 64 que corresponden a prensa escrita y 377 radioemisoras. Informó Héctor Romero. Más de 82.000 candidatos participan en las elecciones seccionales de marzo. Según la presidenta del Consejo Nacional Electoral, el cronograma de los comicios se cumple con normalidad. En marco de la rendición de cuentas de las instituciones del Estado, Diana Tamaint dio detalles sobre el avance del proceso electoral. Según informó la presidenta del CNE, el Instituto Geográfico Militar ya trabaja en las impresiones de las papeletas. Y lo único que nos faltaría en este momento es hacer traslado entre el día de hoy y mañana al IGM, lo que corresponde a la provincia de El Oro. Las candidaturas que están en firme y entrarían para las próximas elecciones son de 82.135 personas. Además, los kits técnicos para la transmisión de resultados también fueron entregados en distintos puntos del país, pero en los sitios con mayor dificultad de acceso también se tiene previsto que lleguen estos recursos. Estaré yo visitando y haciendo un recorrido, un reconocimiento a aquella zona conjuntamente con los militares para que la logística en estos sectores tan alejados sea oportuna. De cara a las elecciones seccionales, se llevarán a cabo 2 simulacros a escala nacional, el 10 y 17 de marzo respectivamente. Informó Carolina Basante. En Conociendo al Candidato les presentamos a un nuevo postulante de la Alcaldía de Quito. Se trata de Jorge Homero Yunda Machado. Él tiene 53 años de edad,
Es médico cirujano de profesión y su experiencia, Galeno Hospital Eugenio Espejo, radiodifusor, además músico y asambleísta. Él es candidato por Unión Ecuatoriana, lista número 19. Aliarse con los taxistas para enfrentar la inseguridad es una de las propuestas de campaña del radiodifusor Jorge Yunda, quien aspira a la alcaldía de Quito. Sobre el metro de la capital también tiene algunos planes. Veamos. Y aquí estamos con mis dos directas amigas para conversar y saludar a todos ustedes. Su voz inconfundible y el seudónimo Loro Homero ha llegado a más de un hogar a través de los micrófonos. Hoy Jorge Yunda le apuesta a un reto mayor, la alcaldía de Quito, algo que visualizó desde temprana edad. Creo que hay una gran oportunidad de servir a una ciudad que me acogió a los 9 años de edad. Yo migré acá con unos padres de la provincia de Chimborazo, padres artesanos, padres zapateros, una madre costurera, que tuvimos la oportunidad con su trabajo de estudiar en las aulas universitarias. Soy médico cirujano. Yunda no quiere ser ingrato con la ciudad que le abrió puertas. Cree que es la hora de dar algo a cambio. La inseguridad será su primer enemigo desde el Cabildo. El delincuente anda armado y sabe que si el ciudadano, tú y yo, tenemos un arma, nos dan 2 años de prisión. Sabe el delincuente que además del policía no ha disparado, no tiene municiones o podría meterse en problemas penales gravísimos. Entonces la ciudadanía de Quito y del país entero, creo yo que esa es una gran prioridad. Estamos en la indefensión. Uno de sus aliados, los profesionales del taxismo. Podemos tener 30.000 patrulleros con tecnología en los taxistas, con calles video vigiladas. La tecnología ha funcionado muy bien en otros países del mundo. En el reciclaje ve la solución al problema de la basura. Hoy se recicla lo orgánico, se recicla el plástico, se recicla el metal, se recicla el papel, el cartón. Hasta los residuos de construcción en otros países le ponen un poco más de cemento, un poco menos de cemento, se hacen adoquines. Acá en Quito botamos todo, al Machángara, a los ríos, a las quebradas, a los terrenos baldíos, contaminamos, no reciclamos absolutamente nada. A pesar que el metro no termina de nacer, tiene grandes planes de expansión. Mega obras como Quito estaba acostumbrado, la nueva vía occidental que viene de Tambillo a la mitad del mundo, la nueva vía Simón Bolívar, hay que hacer un puente desde la Vicentina hacia el valle de Cumbayá y Tumbaco, tenemos que crecer con el metro hacia Machachi, hacia el cantón Rumiñahui, hacia Cumbayá y Tumbaco, hacia la mitad del mundo. Yunda, un empresario en comunicaciones que le apuesta al desarrollo de la urbe y quiere contribuir como alcalde de Quito, informó Héctor Romero. Mientras que a la prefectura del Guayas se postula Miguel Palacios Frugone. Él tiene 70 años, su profesión es psiquiatra, su experiencia catedrático, editorialista, expresidente del Barcelona, presidente del Consejo Académico del Hospital Lorenzo Ponce y él representa a Metalista 63. Convertir a Guayas en un estado federado y una lucha implacable contra la delincuencia son dos de las principales propuestas de Miguel Palacios, candidato a la prefectura. No es posible que aquí maten, roben, violen, secuestren y los pillos sigan andando libres en las calles. Lapidario. Miguel Palacios Frugone alude, ante graves problemas sociales solo cabe la mano dura. No hay que tener contemplación. Catedrático, exdirector del Hospital Lorenzo Ponce y expresidente de Barcelona Sporting Club. Es candidato a la prefectura de Guayas por Meta. Con cambios radicales. Me han querido tumbar la candidatura 3 veces y las voy a denunciar con papeles, con documentos. Asegura que él no viene a hablar de propuestas coyunturales para apuntalar el agro. Habla de una acción integral e impostergable. ¿Qué significa tener un Estado federado? Significa que las rentas del Guayas se queden en Guayas, que administrativamente no dependamos. Un planteamiento que también se enarboló el 23 de enero del 2000, cuyo pronunciamiento popular alcanzó un contundente 94%. Nada se descentralizó en la provincia, sin embargo, y pese a la marcha de 2008, en tiempos de turbulencias políticas, la Carta de Montecristi establece limitaciones en su artículo 104. Las consultas populares que soliciten los gobiernos autónomos descentralizados o la ciudadanía no podrán versar en torno a asuntos vinculados a tributos o a la organización político-administrativa del país. Entonces, si eso está acá, ¿cómo llegamos a materializar la parte jurídica? Si yo se lo dijera,
me lo copian todos los candidatos. Lo único que yo le puedo asegurar es que esto va porque va. Y va a ir porque ya estamos preparados para eso. Del consumo desenfrenado de sustancias sí habla, por ciencia y experiencia. Tenemos que darle una guerra a bala a los que venden, porque si no vendieran, no hubiera las consecuencias. Sobre su propuesta medular, concluye, los mejores ejemplos del acontecer mundial son Cataluña y el Brexit, entre el apremio autonómico y los custodios del fisco. Informó Jorge Escobar. Y hoy conoceremos a Alfredo Alvear y Pablo Ponce, candidatos que aspiran a ocupar una de las 7 consejerías del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Su elección, recuerden, será por voto popular durante las elecciones del 24 de marzo. Pablo Eduardo Ponce Cerda, edad 55 años, estudios realizados, licenciado en Ciencias Jurídicas, doctor en Jurisprudencia, abogado de los tribunales y juzgados del país, experiencia laboral, presidente de la Fundación Nueva Vida, secretario general del municipio metropolitano de Quito, asesor de la Asociación de Indígenas Evangélicos de Pichincha. Alfredo Humberto Alvear Báez, edad 50 años, estudios realizados, ingeniero en eléctrica y telecomunicaciones, máster en administración de empresas, especialista en Derecho de la Contratación Pública en Ecuador, experiencia laboral, presidente de Asmartsol, coordinador de proyecto de Yachay Empresa Pública, gerente de planta de Electroecuatoriana. En otro ámbito de la información, el cantón Chillanes de la provincia de Bolívar fue declarada en emergencia luego del fuerte temporal de lluvias que ha provocado inundaciones y damnificados. Al menos 60 personas se quedaron sin hogar y 20 fueron ya evacuadas. Se reportan comunidades enteras aisladas debido al colapso de infraestructuras como puentes y carreteras. Es por eso que la mañana de ese miércoles 2 helicópteros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional apoyaron en el rescate de 44 personas de la comunidad. Hasta el 26 de febrero de 2019, el Plan de Prevención y Respuesta ante la época lluviosa a cargo de la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito ha reportado 115 eventos de emergencia. Entre estos están inundaciones, colapsos estructurales. Más detalles en la siguiente nota. El denominado Plan Lluvias fue presentado por la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito en el mes de noviembre de 2018. Desde esa fecha hasta lo que va del año se han presentado un total de 116 eventos de emergencia. Entre esas están 48 inundaciones, tenemos 22 colapsos estructurales. A esto se suman 13 percances por caídas de árboles y 5 más ocasionados por vientos fuertes. Además se registran 30 deslizamientos en los que se incluye el deslave ocurrido el pasado lunes en Santa Teresita, perteneciente a la parroquia de Conocoto. El trabajo se reporta la emergencia directamente a Electro 911, se despacha recursos a través del COE metropolitano y se evalúa la situación. Los datos marcan que desde el inicio del Plan Lluvias hasta el tiempo actual, durante los diferentes eventos, 4 personas resultaron heridas, 3 familias tuvieron afectaciones y un promedio de 26 personas fueron evacuadas. La recomendación inicial es siempre tener la maleta de emergencia familiar, en la que tengan víveres, agua, una radio con pilas por cualquier emergencia grande que pueda suceder. Aparte, tener un plan de emergencia familiar, lo cual desde la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad nosotros podemos aportar con ayuda, mejoras para temas de emergencia familiar. Durante las emergencias ocasionadas en esta época, la estadística además coloca 10 casas patrimoniales con afectaciones. 54 viviendas de tipo normal igual presentaron diferentes tipos de daños. Según datos de la Dirección de Gestión de Riesgos del Cabildo, 5 familias se han beneficiado por el fondo de emergencia. Informó Javier Rosero. Momento de nuestra primera pausa, amigos televidentes, aquí en la emisión estelar del Comercio TV. Y al regresar, mucha atención en Tulcán. Cerca de 1 tonelada de marihuana fue incautada por la policía antes de que cruce la frontera. Y en otro tema, les contamos que se establecen varias sanciones a cooperativa y conductor de bus que habría agredido a un usuario que reclamó exceso de velocidad. Los detalles en breves minutos.
Gracias por seguir en sintonía del Comercio TV. Cerca de 1 tonelada de marihuana fue incautada por la policía colombiana antes de que cruce la frontera. En Tulcán, varias dosis de droga fueron retiradas del mercado. Las autoridades detuvieron a 3 individuos con armas de fuego. Antes de llegar al puente de Rubichaga, cerca de 1 tonelada de marihuana fue impedida de cruzar la frontera a Ecuador. Iba camuflada en canecas provenientes del interior de Colombia en un vehículo tipo camión. 2 personas fueron detenidas, uno de ellos menor de edad. 750 kilos de marihuana. Tenemos conocimiento que esa marihuana es trasladada desde el departamento del Cauca y su destino era precisamente hacia el país vecino del Ecuador, donde pues estos alijos de droga valen o triplican significativamente el tema de su valor. En Colombia, el precio de la marihuana tiene un valor aproximado de $900 el kilo, mientras que a pasar a territorio ecuatoriano este cambia aumentando el costo. Por ello, más y más ciudadanos extranjeros buscan comercializar esta sustancia convirtiéndose en mulas del narcotráfico. Un kilo básicamente en Colombia puede estar costando sobre los 2,5 millones de pesos, allí puede estar triplicando su valor en el Ecuador y obviamente si esto logra ser sacado por otras vías hacia otros países, pues va a continuar subiendo el tema del valor, ya que no son países productores desafortunadamente de este alcaloide. Mientras en Tulcán, 2 operativos realizados por personal del Centro de Adiestramiento Canino lograron retirar del mercado una gran cantidad de dosis de marihuana que tenían como destino la capital de los ecuatorianos. En este operativo se logró el retiro del mercado nacional de 938 dosis. En este caso, 10.103 gramos de marihuana y se logró retirar del mercado 20.206 dosis. En otro caso, la policía antinarcóticos, en un control de rutina en horas de la madrugada, realizó la requisa a este vehículo, encontrándole a uno de los ocupantes 2 armas de fuego y varias municiones. Partes íntimas, 2 armas de fuego y 3 alimentadoras y 66 cartuchos 9 milímetros. Los 3 individuos, quienes tienen el domicilio en Tulcán, mantienen antecedentes penales por diferentes delitos. El vehículo está a nombre de uno de ellos, mientras la policía investiga si estarían relacionados con delitos en otras ciudades del país. Sí se presume que pertenecen a alguna banda delictiva que se encuentra realizando hechos delictivos en el interior del país. Con imágenes de José Cedeño, desde Tulcán informa Miriam Enríquez. El cadáver de Jorge P., uno de los 2 estudiantes arrastrados por el río Mulaute en Santo Domingo de los Áchilas, fue encontrado. En las próximas horas se reanudarán las labores de búsqueda para localizar al segundo adolescente. 48 horas después de ser arrastrado por las turbulentas aguas del río Mulaute, el cadáver de Jorge P. fue rescatado en el sector de Santa Rosa del Mulaute. Al parecer se trataría de uno de los adolescentes, mismo que ha sido reconocido por la familia. Sí, igualmente el cuerpo va a ser trasladado hasta el centro forense para los trámites pertinentes. El fallecido desapareció en el río junto a Fernando, uno de sus compañeros de colegio. Ellos se encontraban celebrando la culminación de la secundaria. Es algo que yo no lo puedo describir porque yo lo hago con un hijo, pero a esa terrible tragedia que hoy se graduaba. Tras conocerse este lamentable suceso, varios equipos de rescate se sumaron a la búsqueda. Uno de los compañeros de aula fue quien encontró el cuerpo en medio del río. Sobre una roca en posición, en este caso ventral, y trasladado hasta la orilla y posterior realizado el rescate del ciudadano. Los restos de Jorge fueron llevados al Centro Forense de Santo Domingo. En las próximas horas se reiniciará la búsqueda de Fernando. Más abajo se encontró el zapato del chico vuelta y hay un olor, sí, pero no lo podemos visualizar porque el río está oscuro y está en rama. Y estamos viendo a ver si también se coordina, ojalá también mañana coordinen las autoridades para que busquen más abajo. Los adolescentes tenían previsto graduarse como bachilleres este 26 de febrero, pero debido a la tragedia ocurrida, el acto fue suspendido de manera indefinida. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira Lor. El retiro de la compensación económica a la unidad y el despido del chofer fueron las primeras sanciones establecidas a un conductor de transporte público luego de que a través de las redes sociales se viralizara un video donde se observa la presunta agresión a un usuario. Una vez más, las redes sociales fueron utilizadas para denunciar la presunta agresión de un conductor de un bus de servicio público a un usuario en la capital. De acuerdo a lo expuesto en el video, el chofer, al escuchar los primeros reclamos por el exceso de velocidad, intenta ser indiferente y segundos después se quita el cinturón de seguridad, detiene la unidad y violentamente golpea a una persona.
Ante el hecho, la compañía de transporte ecuatoriana, a la que pertenece la unidad, decidió suspender definitivamente a este trabajador, mientras la Agencia Metropolitana de Tránsito anunció que no pagará la habitual compensación económica a la unidad. Es una sanción económica que le cuesta al propietario del bus. La Secretaría de Movilidad elaborará un informe que contribuya con las investigaciones. Para que sean las autoridades, siguiendo el debido proceso, las que emitan o remitan las sanciones respectivas para el operador o para la unidad. Las autoridades recomiendan a la población que en casos como estos no solamente se grabe el hecho, sino también de inmediato se reporte a un agente de control o a un policía. Si la ley nos permitiera sancionar inmediatamente por denuncias presentadas a través de videos, lo haríamos, pero realmente no es posible mientras nuestros funcionarios no estén en el momento de los hechos y ellos puedan determinar en flagrancia el acto cometido. Se espera en 30 días conocer cuáles serán las sanciones administrativas que se darán al conductor en caso de comprobar su culpabilidad. Informó Sofía Vintimilla. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. Todos somos uno con los demás. Somos tan distintos e iguales. Alrededor de 6 familias viven en situación precaria en el sector de Toctiuco. Sus viviendas están ubicadas en un sector con alto riesgo. Sus niños tienen algunos días que comer y otros no. Hacemos un llamado a las autoridades para pedir ayuda integral y poder salir de la situación en la que se encuentran. Ella es la señora María. Tiene 65 años de edad y vive hace 40 en las faldas del Pichincha, en Toctiuco. Su marido es albañil, pero no siempre tiene trabajo y este último año, su edad y las circunstancias no le han permitido conseguir uno muy a menudo. Pero ven esta sonrisa. Es la muestra de que la señora María no pierde la esperanza de un mejor mañana. Vivimos aquí así luchando, aguacero, lo que sea, más sobresalida. Esta casa fue construida por su esposo. El techo es de zinc y para cubrirse de la lluvia han colocado fundas de plástico. Solo tienen 3 paredes, la cuarta no existe. Esto que miran aquí es la misma montaña que hace las veces de muro. Es como corremos medio peligro, voy a derrumbarse de repente. Sí, hay veces no. Pero esta no es la única historia que tiene la familia. La nuera de la señora María vive un poco más arriba. Su casa es un cuarto de 6 por 6 metros cuadrados. Un techo para mi país. En la fundación ellos nos ayudaron hace 10 años. Lo que sí estamos, como le digo, igual no querría que nos ayuden es para tratar de hacer un cuartito. ¿Por qué? Porque las tablitas ya se están humedeciendo y ya se están cayendo. La señora Nancy vive aquí con su esposo y sus 3 hijos. Uno de sus hijos tiene discapacidad intelectual. A veces no tienen ni para comer, pero aún así, la señora Nancy procura que los niños no falten a la escuela. A veces cocino una sola es para el café, si es que nos alcanza el almuerzo y la merienda. Si es que no. Y si es que no, hay veces hacemos mozos. O hay veces no tenemos café, almuerzan y merienda. O si no, hay veces no merienda. La entrada al sector les toma aproximadamente 1 hora, pues el bus les deja a esa distancia. La situación de las familias que viven en las casas aledañas no es diferente. Una fundación conformada por jóvenes del mismo sector ha tratado de ayudarles, pero sus recursos tampoco les dejan hacer mucho más. Aquí la fundación necesita recursos y el apoyo tanto de instituciones privadas como públicas para que los proyectos de los jóvenes continúen acá en este sector. Es momento de ser solidarios. Las familias necesitan ropa abrigada, víveres, un camino digno para llegar hasta sus hogares, pero sobre todo, casas que los alejen del riesgo inminente al que están expuestos. Si usted quiere ayudar, no dude en comunicarse con este medio de comunicación o puede comunicarse con la Fundación del Sector al número 099 53 99 679 o los puede encontrar en Facebook como Jóvenes Luchadores de la Paz y la Vida. Con imágenes de Tito Correa, informó Andrea Orbe.
Estamos seguros de sus corazones solidarios. Desde ya, muchas gracias por la ayuda a esta familia que tanto necesita. Y en lo que va del 2019, las cifras han incrementado en los casos de robo a vehículos. Tras un análisis, se observa que existen 4 distritos dentro de la ciudad de Guayaquil que figuran como los más conflictivos en cuanto al cometimiento de estos delitos. El estruche y el asalto son las principales modalidades bajo las cuales se producen los robos de autos dentro de la zona 8. En el primero de los casos, la cifra habla de un total de 170, mientras que el segundo se dio en 78 ocasiones. Sin embargo, existe una pequeña cifra expresada en un solo dígito, que habla sobre otra modalidad como por ejemplo, el aturdimiento mediante el uso de sustancias. Nosotros también estamos dando mayor énfasis a los horarios, porque nosotros también manejamos horarios en donde franjas horarias, en donde se producen estos robos de vehículos, y en virtud de eso nosotros aplicamos nuestras estrategias para determinar esto. En lo que va del 2019 ya se registra un total de 253 autos robados. Esto demuestra un incremento en relación al mismo periodo del año 2018, donde la cifra llegaba apenas a 224 casos de autos robados. Pero si comparamos el mes de enero con el mes de febrero de este periodo, vemos que tenemos 57 eventos menos, comparado de un mes a otro mes. Las cifras que se encuentran sujetas a validación de la autoridad superior expresan que son 4 los distritos donde se registra el mayor número de robos de este tipo de transporte. La nómina la encabeza el distrito Modelo con 59 casos, le sigue Pascuales con 35, luego está Portete con 28 y con igual cifra el Distrito Sur. Por ello, los agentes de la Policía Judicial incrementan su lucha en contra del AMPA organizada. Y solo en este año ya se ha logrado recuperar 186 automotores, 15 de ellos fueron dentro de la flagrancia. Es por la serie de estrategias que se está adoptando aquí en la Policía Judicial con la finalidad de identificar a estas organizaciones. Hemos incrementado nuestro personal en el área de automotores. Precisamente durante la jornada de este martes 26 de febrero se logró recuperar 3 automotores. En uno de ellos se encontraban 3 personas quienes fueron detenidas y puestas a órdenes de la autoridad competente. Nuestros agentes investigadores lograron determinar que este vehículo estaba dando varias vueltas por una importante entidad de la ciudad, lo que nos podría hacer presumir que efectivamente estas personas estaban tratando de identificar un potencial blanco para poder realizar sus actividades delictivas. Informó José Morales. Momento de una nueva pausa en el Comercio TV y al regresar en lo más destacado del acontecer internacional. Al menos 25 muertos y 47 heridos dejó el choque y explosión de un tren en el Cairo, Egipto. Además, derrumbe de una estructura de minería ilegal en Indonesia deja 4 fallecidos y alrededor de 30 personas sepultadas. Más de 100 rescatistas trabajan en la búsqueda de los desaparecidos. Ya volvemos en TVC. 2 al 5 de marzo, Ambato celebra la fiesta de las flores y las frutas. Carros alegóricos, baile y cultura es parte de lo que se puede disfrutar en este hermoso lugar de nuestro Ecuador. Este 2019, Ambato festeja la 68ª edición de la Fiesta de las Flores y las Frutas. En esta celebración se conmemoran las pérdidas que sufrieron los habitantes de la ciudad a raíz del terremoto del 5 de agosto de 1949. La ciudad había quedado devastada, teníamos la ciudad en ruinas y sin embargo ese empuje del ambateño fue el que le dio el toque diferente a ese momento tan trágico que estábamos viviendo y se hizo una gran fiesta. Carros alegóricos, baile, fiesta, diversión y cultura es lo que pueden disfrutar los visitantes nacionales y extranjeros. De tal manera que cuando se construye para Ambato realmente quedan obras artísticas dignas de lo que es Ambato. Y el desfile al que ha llegado y el nivel que tenemos es el mejor desfile del país. Su variada gastronomía enamora a los turistas de todas partes. ¿Quién no ha comido el pan de Ambato? Nosotros somos una panadería, tenemos 40 años de tradición. Tortillita, chorizo, huevo, aguacate. Y agua loco, caldo de gallina, venga como necesito.
Del 2 al 5 de marzo se darán los festejos que contarán con más de 60 eventos entre desfiles, conciertos, verbenas y festivales bailables. Cuando el mundo celebra carnaval, Ambato celebra su fiesta de la fruta y de las flores. No se pierdan esta celebración, patrimonio cultural inmaterial de todos los ecuatorianos. Con la realización de Marco Ruiz, informó Sara Naranjo. Y un largo feriado para poder conocer todos esos rincones de nuestro país. Ahora les reiteramos la información: el retiro de la compensación económica a la unidad y el despido del chofer fueron las primeras sanciones establecidas a un conductor de transporte público, luego que a través de las redes sociales se viralizara un video donde se observa la presunta agresión a un usuario. Una vez más, las redes sociales fueron utilizadas para denunciar la presunta agresión de un conductor de un bus de servicio público a un usuario en la capital. De acuerdo a lo expuesto en el video, el chofer, al escuchar los primeros reclamos por el exceso de velocidad, intenta ser indiferente y segundos después se quita el cinturón de seguridad, detiene la unidad y violentamente golpea a una persona. Ante el hecho, la compañía de transporte ecuatoriana, a la que pertenece la unidad, decidió suspender definitivamente a este trabajador, mientras la Agencia Metropolitana de Tránsito anunció que no pagará la habitual compensación económica a la unidad. Es una sanción económica que le cuesta al propietario del bus. La Secretaría de Movilidad elaborará un informe que contribuya con las investigaciones. Para que sean las autoridades, siguiendo el debido proceso, las que emitan o remitan las sanciones respectivas para el operador o para la unidad. Las autoridades recomiendan a la población que en casos como estos no solamente se grabe el hecho, sino también de inmediato se reporte a un agente de control o a un policía. Si la ley nos permitiera sancionar inmediatamente por denuncias presentadas a través de videos, lo haríamos, pero realmente no es posible mientras nuestros funcionarios no estén en el momento de los hechos y ellos puedan determinar en flagrancia el acto cometido. Se espera en 30 días conocer cuáles serán las sanciones administrativas que se darán al conductor en caso de comprobar su culpabilidad. Informó Sofía Vintimilla. Así concluye el Comercio TV, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Un abrazo grande.